Que el Señor les bendiga en este día. Hoy tenemos una entrevista muy especial al pastor Víctor Muñoz. Hoy conoceremos una parte de su historia, un hombre que ha sido llamado por Dios. Vamos a conocer sobre su llamado al ministerio y los desafíos que él ha enfrentado durante este tiempo. Bienvenido, pastor Víctor. Amén. Dios les bendiga. Amén. Bueno, una de las preguntas que vamos a hacerle, ¿qué ¿Hubo algo más allá del llamado del Señor que lo inspiró a convertirse en pastor? Me acuerdo cuando era adolescente, había muchas personas que no se sentían escuchadas. Y yo tenía una corta edad y veía muchas personas que estaban, podemos decirlo, desatendidas en esa parte. Había necesidades familiares, había necesidades en sus trabajos y en tantas cosas. Habían jóvenes que estaban cometiendo quizás muchos errores y necesitaban un consejo en aquellos días. Y le estoy hablando en algunos años atrás. Entonces, yo veía y escuchaba todo eso y sentía algo en mi corazón. No sabía qué era, no sabía qué Dios tenía, pero eso se daba en aquellos días. Pero con el tiempo Dios puso en mi corazón entender que cuando hay ese tipo de problemas, tratar de que la gente entendiera de que solamente Dios puede llenar ese vacío. Y a lo largo de la vida y a lo largo de mis cortos años que tengo, porque tengo 40 años, pues el Señor ha ido tratando conmigo y el Señor ha comenzado a formar en mi corazón ese deseo, no de estar en una posición de un ministerio o de un pastorado, sino más bien con el corazón y el deseo de ayudar, la compasión a aquellas personas que en ese tiempo las escuchaba y las veía. Pues eso se ha venido afirmando a lo largo de mi vida en el ministerio. Y ese tipo de cosas se han combinado para que ahora en este tiempo, pues, haber aceptado el llamado del Señor, pues, pueda hacerlo con una intención que verdaderamente sea una intención sana, una intención que venga y proceda al corazón de Dios, sea una intención que marque una diferencia, un antes y un después, un antes de conocer esto y sin saber lo que Dios tenía preparado para mi vida, pues ahora que estoy acá en esta posición, poder y tener la oportunidad de servir a Dios y poner el nombre de Dios en alto en diferentes momentos y circunstancias de la vida. Amén. ¿Y usted cómo describiría su llamado al ministerio? Bueno, y es importante de entender porque a lo largo entendí algo en mi vida. Yo nunca quise ser pastor. Y eso está marcado ahí. Pero esto yo entendí que nació del corazón de Dios. ¿Y por qué digo así? Porque Él a lo largo de la vida me ayudó a entender muchas cosas a la etapa que no entendía. Yo recibí al Señor Jesucristo a los 12 años de edad. A los 12 años fue la primera vez, y me acuerdo tanto que fue una campaña donde el Señor, a través de un hombre en aquellos días evangelista, pues oró por mí y sentí algo de parte de Dios que llenó mi corazón. A los 12 años sentí algo que nunca antes había sentido en mi vida. Y desde ese momento comenzó a tener un enfoque distinto en mi vida, 12 años. Pero a los 16, me acuerdo tanto a los 16, en mi vida juvenil, en aquellos días, sin darme cuenta, muchos jóvenes me seguían. Y esos jóvenes que me seguían, pues para algunos, en algún momento de mi vida, a esa edad, lo veían como algo malo. Y yo no entendía qué Dios tenía para mí. Yo veía cuando nos sentábamos a conversar, veía a los jóvenes que venían y estaban conmigo y no eran 2, 3, eran algunos. Entonces quizás en algún momento eso se veía mal en la congregación que en aquellos días existía y vivía yo allí. Pero luego de eso, ya mi edad fue avanzando, tenía más de 20 años, me acuerdo, en un lugar, fue Inés María. En un ayuno que hubo de 7 días. Me acuerdo tanto que ese ayuno marcó mi vida. Allí el Señor tocó mi corazón, me llamó a servirle al Señor. Comencé sirviendo a los jóvenes aquí en esta casa. El Señor afirmó ese llamado pastoral con los jóvenes, pero después se afirmó tan fuerte que
cuando el Señor me hizo entender que no era solamente para ser músico ni para estar con los jóvenes, sino que tenía preparado algo más allá. Entonces ya entendí que Dios tenía preparado esto y en ese momento, cuando recibí el llamado a servir al Señor, pues lo único que hice fue decirle aquí, negarme a mí mismo y tomar la cruz y seguir. Usted sabe que el llamado al ministerio no es fácil, hay muchas cosas que conlleva el ministerio. En el ministerio siempre va a haber alegrías, pero también hay momentos duros que son silenciosos, que uno tiene que pasar. Amén. ¿Y cuáles son los mayores desafíos que usted ha enfrentado durante todo este tiempo que ha estado sirviendo al Señor en el ministerio? Sabemos que no es fácil y que un pastor se presentan grandes desafíos. ¿Cuáles son esos desafíos que usted ha vivido en este tiempo? Para mí, no sé, y creo yo que también muchos, si no son todos los pastores que vivimos esto. Tengo poco tiempo como pastor, pero durante estos años que he vivido sirviendo al Señor de esta manera, pues uno de los desafíos más fuertes que hay es saber sobrellevar el desánimo. El desánimo es bien fuerte, te llega, te aborda, también sostener el espíritu, poniendo a que haga la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres. Y sobre todo también pues mantener un corazón limpio cuando a veces las críticas se levantan, a veces se malinterpretan tantas cosas. Y todo eso de allí se tiene que enfrentar y lo he enfrentado. Me acuerdo que en el primer año que comencé a pastorear pues se vinieron muchas cosas difíciles que yo no entendía al principio y yo le decía al Señor, yo para esto no vine. Pero el Señor me comenzó a mostrar que era parte del proceso y que tenía que aprender a lidiar mis emociones y someterlas a la voluntad del Señor y que sea el Espíritu Santo pues que comience a formarme el carácter, porque para ser pastor, evangelista o estar en cualquier ministerio, lo primero que se va a formar es el carácter en el proceso y en la obra del Señor. Entonces, cada una de ellas pues me ha enseñado a depender de Dios. Amén. Y hasta ahora pues gracias a Dios así lo he hecho y confío en el Señor que Él me ayudará a seguirlo haciendo. Amén. Cada desafío ha ido formando al hombre que es hoy. Que ahora, Amén. sí, ya y alguien dijo un día, ya no es el mismo de antes, es que verdaderamente ya no se puede. Y ese es el propósito de Dios, que ya no seamos el mismo hombre, la misma mujer que hace unos años atrás. Amén. Así es. Bueno, un hombre, un pastor, un siervo de Dios que desde muy joven fue llamado, que formó su hogar, su matrimonio, casado con la hermana Yoconda Pincay, padre de 3 hijos y un hermoso nieto. Ya tengo nietos. Ya tiene nietos, ya es abuelo. Pero ¿cómo usted ha equilibrado su vida personal y su vida ministerial? Por eso es bueno cuando alguien ejerce un ministerio, dejarse guiar. Segundo, ser enseñable, ser moldeable y aprender a obedecer. A los inicios del ministerio, el pastor Enrique Guillén, él formó algo en mí y fue en las prioridades. Y es ahí donde cuando uno tiene las prioridades bien puestas y establecidas, pues con la ayuda del Señor las cosas van bien, van bien. Entonces, para poder equilibrar entre el ministerio y la vida personal, pues hay que tener prioridad. Y la prioridad es Dios. Luego mi familia y luego pues la iglesia. Entonces las prioridades están bien establecidas y cuidar una de ellas. No son separadas, son unidas. Porque para tener una buena relación con mi familia, con mi esposa, con mis hijos y tener una buena relación con la iglesia, servir al Señor en la iglesia, tenemos que tener una excelente relación con Dios. Entonces una va ligada a la otra y se complementan una a la otra. Entonces, para poder estar sin esa carga innecesaria, cargar con algo que no puedes servir al Señor, no tendrás la moral de predicar, no tendrás la moral de disciplinar, de exhortar, de consolar, de edificar. Entonces, todo eso se va aprendiendo en el camino y el Señor nos va formando. Estas cosas, estas prioridades, quizás algunos podrán decir, sí, se aprenden en aulas de clase o en seminarios. Y los seminarios son una bendición para los que están en el llamado del Señor. Pero hay ciertas cosas, y muy puntuales en la vida del pastorado, que solamente Dios las forma en el hombre.
y son diferentes a cada uno. Dios no es copia y pega, Dios siempre tiene algo distinto para cada uno de nosotros. Entonces, de esa manera, gracias al Señor, pues me ha enseñado a equilibrar. No es fácil tampoco. Gracias a Dios es importante que dentro del ministerio también uno se rodee de buenas personas, tener excelentes mentores, amigos, maestros que en el seminario uno se hace amigo y cuando hay alguna pregunta, alguna duda, algo, dejan a un lado la denominación y se ponen en los zapatos de nosotros y nos ayudan a evaluar el tema y a darnos las mejores opciones para luego posterior pues tomar la oración y tomar las mejores decisiones. ¿Y cuál es el mensaje que usted considera esencial para la iglesia de hoy? El mensaje que creo yo conveniente para la iglesia de hoy es el siguiente. Tengo 40 años. Tengo 15 años sirviendo al Señor en esta iglesia, en este ministerio. He pasado muchas cosas. Antes de ser parte de este llamado, de este ministerio, pues viví una niñez junto a mi madre es cristiana, aún vive, mi papá falleció, mis hermanos son cristianos, tengo familia que son pastores y cristianos también, evangélicos. Pero hay algo que está trascendiendo en este tiempo. Y mi consejo es que la iglesia actual, no hablando de denominación, sino hablando de la iglesia de Cristo, que se vuelva a Dios, que se vuelva al original, se vuelva al origen de las cosas. Y volver al origen es volver a Cristo, volver a la palabra del Señor, volver a las Escrituras. Se ha olvidado bastante en este tiempo, la gente ha perdido esa pasión por la palabra. Ahora ha ganado bastante la emoción, el sentimiento, la bulla, etc. El entretenimiento ha ganado bastante terreno en las iglesias, específicamente en la iglesia del Señor. Y mi recomendación, y es algo que le he pedido al Señor, que no me permita desviarme de ese punto importante de equilibrio en la iglesia, porque la iglesia debe estar formada y fundamentada en la palabra del Señor. Porque si no, cualquier problema, cualquier obstáculo que cualquier congregación pase, si no está fundada en la palabra, se pierde. Se termina todo. Y es ahí. Amén. Y yo puedo decirlo con seguridad, mi hermana, que en las iglesias en algún momento puede ver momentos difíciles. Puede venir y predicarte a alguien y que está fuera de contexto lo que predica, pero cuando tú estás formado en la palabra, y ese es el ánimo y el deseo, creo yo, de todos los pastores en este tiempo, de que las iglesias estén firmes en la palabra del Señor, que no sean movidos por ningún lado ni por otro lado, sino que ese deleite que teníamos al inicio, hace años atrás, se vengan al presente también. Deleitémonos en el Señor, en la palabra del Señor, y que no perdamos, porque se ha perdido no solamente el deleite en la palabra, sino también la oración. No está enfocada en el ayuno, no se quiere ayunar. Y yo me he topado en algunos momentos con algunas personas que han estado en algunas congregaciones y me han preguntado, pastor, ¿ustedes ayunan? Le digo, una iglesia que no ayuna se está muriendo espiritualmente. Y hay congregaciones que quizás ayunan, creo que una vez al año, y si ayunan una vez al año, lo hacen así. Y eso es importante. No podemos nosotros sustituir ni la palabra, ni la oración, ni el ayuno por cosas secundarias. Lo que es del Espíritu es, mi hermano. ¿Y cómo ha visto la evolución de la iglesia en estos últimos tiempos? La evolución es crecer, multiplicarse y seguir avanzando. Amén. Pero muchas veces como que retrocedemos un poco. Y hay un principio bíblico que Jesús estableció en sus discípulos y que creo yo que se ha perdido no desde este tiempo, sino de mucho tiempo atrás. Es que muchas veces hacemos a veces campañas y las campañas generan masas, generan bastante. Pero cuando ya se va el evangelista, se termina la campaña, muchas personas se entregan a Cristo, está muy bien. Y esto lo he visto desde pequeño. La gente llega a la iglesia, pero con la misma fuerza que llega, con la misma facilidad se vuelve a ir. Y ahí está el porqué. La pregunta, ¿por qué después de haber recibido a Cristo mucha gente se va? Y ahí está el dilema. Y es porque hemos omitido un principio bíblico, y es hacer discípulos. Dios no solamente no nos ha llamado a nosotros para ser creyentes, sino para formarnos como discípulos.
El discipulado es importantísimo en toda área de nuestra vida, porque esto nos forma no solamente para servir al Señor, sino para tomar excelentes decisiones en un mundo lleno de muchas cosas que distraen al cristiano y atentan contra la fe. Ahora mismo que estamos viendo tantas ideologías, etcétera, etcétera, se están levantando y están atentando contra la fe, y están atentando contra la familia, están atentando contra la iglesia. Lo moral se está perdiendo y lo inmoral está surgiendo. Entonces todo ese tipo de cosas se pierde porque hemos omitido ese paso de hacer discípulos. Y el discipulado es constante, es obediencia, es sometimiento, es morir al yo y dedicarnos nuestra vida completa a seguir a Jesús. Y eso es lo que creo yo que en este tiempo, el mensaje para la iglesia de este tiempo es ese, que no solamente nos conformemos con un evento, sino que luego, después y posterior a ese evento, tomemos la decisión de que cada creyente sea llamado un discípulo. Un discípulo. La oración, esa oración, ¿qué papel juega en su vida ministerial? Es necesario, y esto yo, lo menos personalmente, no lo veo como un deber. Yo lo veo como el aire que necesito respirar todos los días. Amén. ¿Por qué? Porque si yo no oro, yo no voy a descansar en el Señor. Si yo no oro, no voy a escuchar al Señor. El tiempo de oración que yo tengo personalmente, que es algo que lo estoy desarrollando, porque no es fácil, porque viene el cansancio, la pereza, que esto de aquí, que esto de acá, y tantas cosas. Pero la oración es importante porque es el espacio donde uno escucha, descansa y entrega sus cargas al Señor. Y a través de esa oración es donde nosotros aprendemos a hacer silencio para que Él hable. Y es importante, una vez más le digo, la oración es la que sostiene nuestros pasos. Personalmente, a mí me sostiene cada paso que doy a través de la oración. Amén. Y es algo que le he dicho a la iglesia, a los hermanos que trabajan conmigo, porque a veces el hermano es emocionalista, ¿no? Pastor, ¿por qué esto? Pastor, mejor por acá, pastor por aquí, pastor por acá. Y a veces las emociones también uno le quieren ganar, pero ahí viene el momento donde tú te centras y dices, tranquilo, dejemos que Dios actúe y esperemos en el tiempo del Señor, y si es la voluntad del Señor se hará, y si no, no lo hará. Y no hay que forzarlo, pero la oración es importante. Amén. Pero ¿cómo usted prepara ese tiempo para poder predicar? ¿Cómo es su preparación? El pastor siempre me decía, cuando aún vivía, me decía, compañero, cuando usted vaya a predicar, ore al Señor y no se levante de ahí hasta que Dios le dé el tema que tiene que dar a la iglesia. Yo no sabía eso, no entendía, pero obedecía. Ahora es parte de mí eso. Entonces, ¿qué hace el lunes? Llego el lunes, me doblo mis rodillas al Señor, y durante ese tiempo de oración el Señor habla a mi corazón y pone el tema que Él ve necesario para el pueblo. Cuando el pastor ve la necesidad de la congregación, cuando el pastor entiende que está para alimentar, para formar y para guiar, pero un domingo es cuando Dios quiere hablar al pueblo. Cuando Dios pone en tu corazón, en el mío, en el suyo, lo que necesita el pueblo escuchar. Y es ahí donde, si ya lo tiene listo para el domingo el tema, desde el lunes comienza usted. Dobla sus rodillas, pide al Espíritu Santo de Dios que nos guíe y comenzar, ahora sí, a abrir el cuaderno, tomar apuntes, y sabe las herramientas que se utilizan ahora mismo para hacer un sermón o una predicación. Una de las cosas que me gusta bastante a mí es la investigación. Leer bastante el texto, luego evaluar el contexto histórico y todo lo que se conlleva a la investigación. Esto, pues, darle el tiempo. Durante el día me dedico de 4 a 6 horas diarias. Claro que en la mañana tengo a veces consejería, tengo que hacer una visita y otras cosas, pero normalmente es de 4 a 6 horas diarias. Cosa que el día domingo en la mañana, yo voy temprano en la mañana y estoy repasando el sermón de la tarde y trato de verificar que el mensaje que está ahí escrito sea extraído fielmente de la palabra del Señor y que tenga el peso y que tenga esa contextura, que cuando se lo predica a la iglesia sea una palabra que edifique y transforme al pueblo.
Amén. Bueno, la Biblia está llena de miles de versículos, y de tantas promesas para nuestras vidas. Pero quizás hay un versículo que usted le ha marcado, un versículo favorito para su vida. El Salmo 37:4. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Y a veces uno piensa que es deleitarse en el Señor y Él concederá, piensa que Él considera los caprichos de las personas. Cuando hablamos de considerar y que Dios concede, es cuando nuestros pensamientos y lo que nosotros pedimos está alineado a la voluntad del Señor. Entonces, para mí ha marcado bastante esto, porque yo lo único que le he pedido al Señor es que no me dé lo que quiero, sino lo que verdaderamente necesito. Y personalmente, cuando yo tengo alguna necesidad, sea espiritual, sea material, física, el Señor nunca se ha tardado en responder. No es un tiempo de testimonio, pero si pudiera comentarle algunas cosas. Entonces, para mí, este pasaje del Salmo 37:4, pues, ha ayudado bastante y me tiene enfocado en que solamente en Dios puedo encontrar el sostén necesario para mi día a día en la obra y en el ministerio. Bueno, ¿y qué consejo, ya para finalizar esta entrevista, qué consejo usted le daría a los jóvenes que tienen ese llamado al ministerio? Porque muchas veces los jóvenes tienen ese miedo y ese temor de aceptar el llamado. Pero ¿cuál es el consejo que usted le daría a los jóvenes en este tiempo? La Biblia dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y es un texto que lo hemos leído, que lo hemos predicado, hasta se lo postea bastante veces en las redes sociales, pero qué profundidad tiene enmarcar este texto en el corazón de los jóvenes. Una de las cosas que como pastor en el Señor tengo como meta y como una misión en la iglesia, es desde los pequeños, 10, 11, 12 años, se formen en la palabra del Señor. Tenemos nosotros un área que se llama semillero, y es desde los 10 años que ingresan a recibir la palabra del Señor. Y se van formando hasta cuando llegan a los 12, 13, 14 años en adelante, y ellos personalmente deciden aceptar al Señor, luego bautizarse y seguir el camino del discipulado. Pero ahora que estamos enfrente de la cámara y que nos pueden ver los jóvenes, yo lo que le digo a los jóvenes es que en este tiempo busquen al Señor pronto, que tengan esa prontitud de buscar al Señor, que no lo hagan por emociones, sino por la necesidad de los tiempos que estamos viviendo. La juventud es un instrumento muy útil en las manos del Señor, pero asimismo la juventud es destruida por el enemigo. Y lo que el mundo ofrece ahorita está enfocado en la juventud. Está enfocado en lastimar, dañar y quitarle el propósito y la identidad a los jóvenes. Entonces, mi recomendación es que si tú estás en la iglesia, tú estás buscando a Dios, no despegue tu mirada de Cristo. Céntrate en el Señor, busca al Señor, dale tus mejores años al Señor, porque los tiempos van y vienen. La vida del hombre es como la flor del campo, es como la neblina, dice la Biblia. Un día tienes 15, otro día tienes 30, después ya tienes 40 como los tengo yo. Y yo a veces digo, ¿cómo quisiera volver a tener 17 años para enmendar algo que pasó en esa fe? Pero el tiempo avanza y ya no retrocede. Entonces el mensaje es que busquen al Señor, que se afirmen en el Señor, y si Dios te ha llamado al ministerio, pues yo te animo a que te centres en el Señor, busques al Señor, honra a tus padres, honra al Señor con todo lo que hagas. Sé ejemplo, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, a los creyentes, sé conducta en fe, amor, pureza, en todo lo que enmarca tu vida como cristiano, guardando tu testimonio. Y deja que Dios a su debido tiempo. ¿Por qué? Porque he aprendido algo durante todos mis años. Hay 3 pasos importantes en la vida del cristiano. Hay 3 procesos distintos. El 1, hay que saber cuándo se camina, cuándo se corre y cuándo se vuela. Los jóvenes no miden eso. Cuando hay que correr, los jóvenes quieren caminar. Y cuando hay que caminar, los jóvenes quieren correr. Y a veces cuando hay que hacer otro, las jóvenes quieren volar. Y es ahí donde viene el fracaso, la decepción. A veces los jóvenes a los 16 años ya se quieren casar. Entonces quieren correr y quieren volar cuando hay que caminar.
Y la única manera para entender esos tiempos y esos procesos es que el Señor sea guiando sus caminos. Por eso obedezcan a sus pastores, obedezcan a sus padres, obedezcan a la Biblia. Y sean jóvenes que sean moldeables, sean enseñables, y que tarde que temprano ustedes van a entender, así como entendí yo ahora, que todo lo que Dios hace cumple su voluntad íntegra. Es buena, agradable y perfecta. Amén. 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 Gracias, pastor, por esta entrevista. En Amén. verdad que ha sido de mucha bendición. Pues sabemos que no es fácil, que en el ministerio se enfrentan grandes desafíos, Sí. pero que a medida que se va avanzando vamos aprendiendo. Sí. Y Dios va formando ese carácter Sí. en nuestras vidas. Sí. Y le damos gracias al Señor porque Dios ha marcado nuestras vidas. Así Y es. cuando hemos sido marcados, no ha habido nada que nos saque. Amén. Amén. Entonces le damos gracias al Señor por este tiempo especial. Amén. Y esperemos que esta entrevista sea de gran bendición para todas aquellas personas que nos están escuchando y están viendo. Dios bendiga, pastor. Amén, mi hermana Sheila. Dios me la Muchísimas bendiga. gracias. Igualmente. Dios bendiga. Bendiciones a todos. Amén.